Cordial saludo. Continuando con la clase de resistividad, vamos a trabajar el tema de circuitos series. Pero antes haremos un breve repaso sobre la ley de Ohm y la ley de Watt. La ley de Ohm nos dice lo siguiente. La ley de Ohm nos habla sobre la relación matemática entre los valores de la corriente, la tensión y la resistencia. Recordemos que dependiendo del término que necesitemos, tapamos y despejamos. La corriente es igual, ¿qué nos queda? Tensión dividido resistencia. Si vamos a despejar el término de resistencia, ¿qué nos queda? Tensión sobre corriente. Y si en este caso vamos a despejar el tema de tensión, la unidad de tensión que nos queda, corriente por resistencia. Es importante tener este triángulo de la ley de Ohm a toda hora, porque los circuitos series tienen mucho que ver con esta parte. Pasamos también a ver la ley de Watt, en la cual nos dice que en un circuito eléctrico la potencia disipada está por la relación corriente por tensión. Una vez ya resuelto este proceso, vamos a comenzar con el circuito serie. Nos dicen que resolvamos el siguiente circuito. Tenemos una tensión aplicada de 9 voltios, una resistencia 1 de 1K, tenemos una resistencia 2 de 10K y tenemos una resistencia 3 de 5.6K. La primera pregunta que nos dice en la guía dice: calcule la resistencia equivalente o resistencia total del circuito. Como me lo dieron en estos términos, yo lo primero que tengo que hacer es llevar el circuito a una forma en que yo pueda empezar a entenderlo, y la forma más fácil es realizar el respectivo plano. Sería el símbolo de las resistencias. Y para un circuito en serie, la resistencia equivalente o la resistencia total se halla por la sumatoria de todas las resistencias. En este caso sería R1 más R2 más R3. ¿Qué tenemos? Entonces la resistencia equivalente sería igual a 1K más 10K más 5.6K. Tengo que tener en cuenta que cuando me dieron los valores de las resistencias, todas estén en términos de K o kiloohmios. Si tengo una resistencia de estas en otros términos, debo hacer factor de conversión y llevarla a término de K para que me permita ecuacionarla más fácil. Entonces, este circuito pasó de ser así a llevarlo a este circuito. Resistencia equivalente igual a la sumatoria, que sería 16.6K. O sea que estas tres resistencias se han convertido en una que viene a ser la resistencia equivalente de 16.6K. Entonces, recordemos, tenemos una tensión aplicada de 9 voltios y una resistencia equivalente de 16,6K. Nos piden paso 2 o pregunta número 2, tiene relación con la corriente del circuito. Aquí hay una característica bien especial. Como es un circuito serie, los circuitos series solamente tienen un camino. ¿Para qué? Para el flujo de los electrones. Polarizo el circuito y sencillamente voy a hallar la relación de la corriente ahí. Controlador, y voy a medir la corriente en este punto.
¿Cómo hallo yo la corriente? La corriente total del circuito. ¿Por qué es total? Porque sencillamente, como existe un solo camino para el flujo de electrones, solamente existe una corriente. Entonces, la corriente total de este circuito está bajo la relación tensión total dividido resistencia equivalente. Aquí es donde vemos la importancia de la ley de Ohm para empezar a ejecutar todos los circuitos eléctricos o todos los circuitos de resistores. Entonces, tendría 9 voltios dividido 16.6 K. Y va a suceder algo bien interesante. Aquí está en términos de la ley de Ohm que me pide que sean unidades. Aquí, para poder que se me dé la unidad matriz sería ohmios. Entonces aquí hago o factor de conversión o sencillamente por el factor de conversión yo ya determiné que voltios sobre kilo ohmios me debe dar miliamperios. Es muy importante tener en cuenta el factor de conversión a toda hora que esté yo trabajando, porque si no voy a tener muchos inconvenientes en esta parte. Esta corriente total me dice que me da 0.543 miliamperios. O sea que cada receptor va a tener una corriente de 0.53 miliamperios. Por el hecho de estar en serie, la corriente va a ser la misma para todo el circuito. O sea que la corriente en la resistencia 1 va a ser la misma, la corriente en la resistencia 2 va a ser la misma y la corriente en la resistencia 3 va a ser la misma.